Bueno, les voy a pedir que se imaginen 4 situaciones clínicas que nos podrían ocurrir y que piensen en qué casos ustedes le pedirían al paciente un test para hepatitis C y en qué casos no. Son situaciones comunes, ¿no? Un hombre de 65 años que viene a la consulta porque tiene hígado graso, una mujer de 32 años HIV positiva, una mujer de 27 años embarazada, a un hombre de 53 años que tuvo un politraumatismo a los 18 años. Pensemos a quién de estos le pediríamos un test y qué test le pediríamos para ver si tuvo o tiene hepatitis C. Y para pensar si haríamos vigilancia o screening de hepatitis C, lo primero que nos tenemos que poner a pensar es en qué situaciones uno hace screening de una patología. Y se hace screening siempre que la enfermedad sea común, prevalente, que tenga una morbimortalidad elevada, que tenga un tratamiento eficaz y que el procedimiento de screening sea aceptable, inocuo, poco costoso y aplicable y que la población de riesgo esté bien definida. En el caso de la hepatitis C, sabemos que en los últimos años, desde la aparición de los antivirales de acción directa, los tratamientos son altamente eficaces y que llegan casi al 100% de los pacientes. Y el procedimiento de screening es realmente aceptable e inocuo porque es solamente una extracción de sangre. Con lo cual, vamos a ver entonces en las próximas diapositivas, les quiero mostrar cuán común es la enfermedad en nuestro medio, si tiene realmente una morbimortalidad elevada y si tenemos definida la población de riesgo. En el mundo, dentro del mapa mundial, se considera que nosotros somos un área de baja prevalencia de hepatitis C. Eso es entre 0,8 a 1,3%. Y que el genotipo predominante en nuestra región es el genotipo 1 y en nuestro país el genotipo 1B. Sin embargo, esto se supone porque en realidad en nuestro país no existen estudios serios de prevalencia, así que esto es realmente un supuesto, ¿sí? El único estudio de prevalencia que estuvo bien hecho es este estudio que hizo Martino Flaherty en el 2005, que fue un estudio poblacional probabilístico en etapas múltiples, que encontró una prevalencia de 0,87% y se hizo en Derqui, en la provincia de Buenos Aires. El resto de los estudios son todos muy sesgados. Por ejemplo, hay estudios de demanda espontánea inducida por invitación, que son aquellos donde se los invita a los pacientes a hacerse el test. El paciente que va a hacerse el test por algo lo va a hacer, probablemente haya un sesgo ahí. O estudios de banco de sangre, donde claramente también la población es seleccionada porque son pacientes que supuestamente creen no tener la hepatitis C. Estos son ejemplos de estudios de demanda inducida por invitación y fíjense cómo la prevalencia es muy variable y va del 0% a 7,3%. En este otro estudio que hicimos con los posibles donantes de órganos y tejidos de nuestro país en la base de datos del INCUCAI, vimos la prevalencia de anticuerpos anti-C positivos en los posibles donantes y encontramos que estos son la prevalencia que hubo entre 1,4% y 0,57% con una mediana de 1,12%, con un N que fueron 11.421 pacientes. Esto podría ser de alguna manera representativo de la población general porque estos son los donantes obviamente no se eligen, ¿no? Bueno, entonces podemos concluir que parece ser que somos un área de baja prevalencia de hepatitis C. La otra pregunta que nos hacíamos es ¿cuán grave es o no la hepatitis C? Y si bien somos un área de baja prevalencia, veamos que la cirrosis y otras enfermedades del hígado son la quinta causa de muerte en nuestra región. Y dentro de las causas de cirrosis, las hepatitis virales son el 60% casi de las causas de cirrosis y casi el 80% de las causas de hepatocarcinoma. Así que vean que realmente tiene una morbimortalidad importante. Cuando uno se expone al virus de la hepatitis C, lo más probable es que ese virus se haga crónico, en el casi 85% de los casos es crónico y 5 a 25% van a evolucionar a la cirrosis y 3 a 6% por año van a desarrollar un cáncer de hígado. Y si uno compara
la hepatitis C con el resto de las hepatitis, fíjense que ahí tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E. Fíjense que la hepatitis C es la responsable de la mayor parte de la cantidad de casos de cirrosis y de hepatocarcinoma. Ahora, si vamos a ver, a buscar en quiénes es más frecuente la hepatitis C, y si miramos por grupo etario, vemos que los pacientes que son mayores de 40 años tienen mayor riesgo de tener hepatitis C, y el riesgo es mayor en los pacientes que tienen entre 60 y 69 años, que son la generación llamada de los baby boomers, que son los nacidos entre 1945 y 1965. Y fíjense, entre la población de pacientes que han recibido algún procedimiento médico, cómo el riesgo de hepatitis C aumenta, y esto es muy importante tenerlo en cuenta todos nosotros que estamos vinculados a la salud, porque muchas veces somos nosotros mismos los que contagiamos la hepatitis C sin querer, ¿sí? Fíjense en este grupo de pacientes que han tenido hepatitis C, como el haber estado transfundidos tiene un factor de riesgo, tiene una prevalencia de 18,24%, después, bueno, cirugías, odontología, inyecciones intramusculares, vacunas. La hepatitis, los procedimientos médicos son la principal causa de hepatitis C aguda. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Obviamente uno tiene que controlar, tomar las medidas de seguridad para evitar la transmisión entre los pacientes, pero muchos procedimientos se hacen en forma insegura y uno tiene que tratar de recabar este antecedente entre los pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes coinfectados? Que más adelante se va a tratar el tema, pero bueno, el 6,2% de los pacientes que tienen HIV tienen también hepatitis C, y esto uno no puede meter en una bolsa de gatos a todos los pacientes HIV positivos, sino que dentro del grupo de HIV positivos hay pacientes que tienen mayor riesgo que otros. Fíjense que los pacientes que tienen como factor de riesgo la adicción intravenosa, hasta un 82% pueden estar coinfectados con el virus de la hepatitis C, mientras que en el grupo de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia baja a 6,4%, y si no hay ningún factor de riesgo, era mucho menor, 2 con algo por ciento. Se calcula que hay 70 millones de pacientes infectados con hepatitis C en el mundo, 40 millones tienen HIV y 12 millones están coinfectados virus C, hepatitis y HIV. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de coinfección en nuestro país? En este trabajo vemos que casi un 30% de los pacientes de 892 pacientes HIV positivos tenían a su vez hepatitis C y ELISA positivo, y el 20% tenían además un RNA positivo, o sea, realmente estaban con el virus, estaban infectados. En este otro trabajo, hecho con 1.492 pacientes, vemos una prevalencia de coinfección de 6%, 5,7%. Y la verdad que es muy diferente un trabajo del otro, pero creo que probablemente tenga que ver con que las poblaciones, con lo que hablamos antes, que las poblaciones son muy diferentes. Acá hay más adictos endovenosos y acá hay más hombres que tienen sexo con hombres. La población de HIV positivo, que bueno, lo van a ver más adelante con Paula, pero tiene la característica, además de tener mayor riesgo de coinfección, de tener como genotipo predominante, no genotipo predominante, pero tiene mayor prevalencia de genotipo 4. Ahora, ¿qué pasa con la coinfección con el virus de la hepatitis B? Fíjense en este trabajo, con 1.257 pacientes, la prevalencia de coinfección es cercana al 6%, pero lo interesante de esto es que, fíjense abajo, las barras marcadas en las abscisas, se ven los estadios de fibrosis, y fíjense que los pacientes coinfectados, que son los que están en negro, tienen mayor riesgo de fibrosis que los pacientes monoinfectados. Entonces, para resumir el tema de la prevalencia, no hay estudios epidemiológicos extendidos representativos de la población general, pero los estudios de modalidad de demanda espontánea inducida muestran una prevalencia que va de 0 a 17 a 5,6%, y en poblaciones con endemicidad alta puede llegar hasta el 7,3%. Se estima que la prevalencia global es del 0,8%.
y se cree que existen unos 350.000 infectados, de los cuales lo más grave es que el 34% no lo saben. Fíjense, la principal barrera para el tratamiento es la falta de diagnóstico. Este trabajo lo hizo la Organización Mundial de la Salud con esta campaña que fue la de intentar eliminar la hepatitis C para el año 2030. Y fíjense que del total de infectados, solamente estos están diagnosticados y solamente estos han sido tratados, ¿sí? El objetivo de esta campaña sería para el 2030 tener el 90% de los pacientes diagnosticados y de esos el 80% tratados, ¿sí? Con eso se espera reducir el 90% la probabilidad de nuevas infecciones y reducir la mortalidad en un 65%. Vaya si va a tener impacto, ¿no? Obviamente el costo de hacer esto es muy alto y no solo tiene que ver con el tratamiento, sino que tiene que ver con las campañas de detección, pero realmente la erradicación cuesta mucho dinero, pero vale la pena. Se espera salvar 7 millones de vidas si uno lograra el objetivo que tiene la campaña. Entonces, volviendo al tema de la prevalencia en las poblaciones de riesgo, fíjense, ahí está las distintas poblaciones de riesgo y la prevalencia que pueden llegar a tener. Vean, por ejemplo, adictos endovenosos HIV positivos, 88%. En base a esto salen las recomendaciones de a quién hacerle vigilancia, ¿sí? Y estas son las recomendaciones del CDC. Se recomienda hacer vigilancia a todos los adultos nacidos entre el 45 y el 65, esa generación de los baby boomers, a todos los pacientes que tienen las siguientes condiciones médicas, que son adictos y exadictos a drogas, aquellos que usaron concentrados de factores antes de 1987, los hemodializados, todo paciente con anormalidad crónica del hepatograma, los infectados con el virus del HIV, los receptores de órganos o transfusiones antes de julio de 1992. Y también a todos aquellos que tuvieron algún riesgo de exposición como trabajadores de salud o hijos de madres infectados. En estos casos no habría duda del screening. Si la exposición fue dentro de los 6 meses, no olvidar testear el RNA porque los anticuerpos pueden ser negativos. Y existe un grupo de pacientes donde la vigilancia es incierta y queda un poco a criterio nuestro si lo hacemos o no lo hacemos, que son los receptores de tejidos, el uso de órganos ilegales, de drogas ilegales no inyectables, la historia de múltiples parejas sexuales o enfermedades de transmisión sexual, la pareja de hepatitis C positiva, personal de salud, embarazadas, convivientes de hepatitis C positiva y la población general. La verdad que lo que se recomienda en general es que al menos una vez en la vida todos tengamos un test de hepatitis C. Entonces, volviendo a los casos, y ya terminamos, que planteamos al principio, queda claro que al hombre de 65 años con esteatosis hay que testearlo si nunca estuvo testeado, a la mujer de 32 años HIV positiva hay que testearlo, pero bueno, en el caso de la embarazada de 27 años y el hombre que tuvo un politraumatismo a los 18 años, como no entra dentro del grupo de riesgo para transfusiones, el screening sería optativo de acuerdo a lo que quiere hacer el médico tratante. Bueno, gracias por su atención.